¿Las leyendas del béisbol han sido marginadas o será que ellos mismos se han aislado? ¿Existe una enorme diferencia entre la infraestructura del fútbol y el béisbol? ¿A quién corresponde preservar, conservar, mantener la historia del béisbol mexicano? ¿A los directivos o serán los medios de comunicación? Esto es lo que discutiremos el día de hoy en Béisbol Sin Fronteras. Acompáñanos por cortesía de Quaker State. Bienvenidos a Béisbol Sin Fronteras. El día de hoy estaremos platicando el doctor Jorge López y un servidor Jorge Morgan. Todo el equipo de Béisbol Sin Fronteras se ha trasladado aquí a Aguascalientes, aprovechando la visita de los Toros de Tijuana al conjunto rielero. En una condición muy especial, aquí justamente en esta plaza de los rieleros de Aguascalientes. Y el primer tema el día de hoy, las leyendas del béisbol mexicano, ¿las ha marginado el béisbol? ¿O ellos mismos se han hecho a un lado y se han metido a ese espacio que le llaman el olvido, mi estimado doctor? Bueno, a mí me parece, Morgan, primero que nada, estamos justamente en un recinto, ¿no? El Alberto Romo Chávez, que rinde un homenaje a ese gran pelotero, una de las mejores efectividades que ha habido en el béisbol mexicano. Y bueno, precisamente, Morgan, me parece que ese tipo de leyendas, ese tipo de personajes, de alguna manera quedan un tanto en el olvido, en los anaqueles de la historia. Muchas veces no aparece mucha información, muchas anécdotas que creo que en estos momentos, en estos tiempos modernos, deben ser contadas. Creo que nos faltan muchos historiadores, creo que nos faltan muchos cronistas para que, me refiero a cronistas de la vieja vanguardia, para que precisamente estén refrescando la imagen, el recuerdo de este tipo de personajes. Yo no creo que se aíslen, me parece que de alguna manera ellos perciben que no se les ha dado el lugar que se merecen. Fíjate, algo que yo puedo resaltar aquí en el Romo Chávez, hay un espacio chico, pero muy nutrido de historia y de información. En la parte superior se ven ahí unas cabinas. Detrás de esas cabinas hay diferentes placas nombrando personajes históricos del béisbol de Aguascalientes. Por supuesto, una foto casi de tamaño natural de Alberto Romo Chávez. Y este estadio tiene más de 70 años de historia, de existencia. Unos rieleros que han tenido 3 etapas diferentes, pero hay una gran cantidad de jugadores en el béisbol mexicano que han llegado, se han ido y que muchos de ellos han dejado una huella muy importante en la historia de nuestro béisbol, pero una historia que a veces no se cuenta, que a veces no las encuentra uno esas historias y que a veces te las cuentan, pero no precisamente de forma correcta. Pero hay otro detalle, muchos peloteros no guardaron dinero para su existencia y subsistencia. Se retiraron del béisbol, se aliaron del béisbol, se enojaron con el béisbol en un momento determinado y eso también cooperó para que no tuviera vigencia esa historia interesante que tuvieron cuando fueron peloteros activos. Así que hay un poquito de ambas cosas. Lo cierto es que ha sido injusto el béisbol para muchas de estas leyendas. Y hay que recordar que muchos de esos personajes, Morgan, que justamente tú mencionas, no todos tienen la fortuna de mantenerse en el béisbol. Algunos evidentemente trabajando como parte de un cuerpo técnico, como manager o incluso como parte de alguna directiva, pero no todos tienen ese beneficio, ¿no? Y la realidad es que sí es muy complicado, insisto, pero si nosotros los medios de comunicación muchas veces no les damos el espacio que se merecen esos personajes, creo que de ahí parte todo. Me parece que es buen momento, buen tiempo para intentar retomar un poquito esos personajes legendarios. Pero pasa también algo interesante, al aficionado le cuentas esas historias. Qué enfadoso te dicen muchas veces, ¿no? Porque no a todo mundo le gusta la historia. Vaya, muchos peloteros que llegan al profesional desconocen totalmente a estas leyendas, a esta gente que cooperó para el engrandecimiento del béisbol mexicano y darle las dimensiones que tienen ahora.
Sí, pero yo creo que hay muchos aficionados que sí lo aprecian, Morgan, y que esto, sobre todo algunos aficionados nobles que todavía se están tratando de involucrar. Sobre todo hablamos de béisbol mexicano, hablemos de béisbol mexicano, donde a lo mejor muchos no tienen todavía un panorama muy claro, han seguido por mucho tiempo Major League y hoy en día intentan relacionarse, informarse un poquito más acerca de la pelota mexicana. Creo que es un buen momento. Hay quienes sí agradecen esta información y bueno, insisto, creo que somos los medios de comunicación los que tenemos que estar al tanto de ello. Platicamos con uno de los grandes, Francisco Chico Rodríguez, sí, el hermano de Aurelio Rodríguez, sobre este tema. Bueno, es triste, ¿no?, que muchas veces no nos reconozcan o los mismos dueños que no traten de acercarse a nosotros para nosotros aportar toda nuestra experiencia, ya sea en el equipo grande, en el equipo de las sucursales o lo mismo el mismo gobierno que nos inculque para que nosotros estemos en las ligas infantiles de cada municipio. Creo que eso es muy válido para nosotros, ya que podemos aportar mucha experiencia. Gracias a Dios, de aquí los 7 temporadas que tiene Rieleros, ahora que regresó, he trabajado con ellos y ya soy parte de la oficina porque no estoy en el terreno, en la práctica, pero no salgo a gira. Pero estoy con la encomienda de tomar la velocidad de los pitchers. Yo tengo que estar en contacto con los coaches de picheo y creo que ese es mi trabajo y hasta la fecha hemos estado ahí todos bien. Bueno, ahí está la plática con justamente un legendario, hermano de otro legendario, tercera base del equipo de los Yankees de Nueva York. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos en Béisbol Sin Fronteras. Bueno, y justamente aprovechando esta locación, el panorama, el escenario que tenemos el día de hoy, el Alberto Romo Chávez, la Casa de los Rieleros de Aguascalientes, viene al traste a hablar acerca de un tema muy importante, la infraestructura en los parques de pelota. Este estadio está justamente construido en un complejo deportivo y únicamente los divide, o mejor dicho, comparte un corredor, una especie de corredor con el Estadio Victoria, que es la casa del equipo de fútbol, los Rayos del Necaxa. El Alberto Romo Chávez, una capacidad aproximadamente de 6,000 personas, 6,500 personas, mientras que el Estadio Victoria, acondicionado para fútbol, tiene una capacidad de 25,000 espectadores. Pero ¿qué está sucediendo, señor Jorge Morgan, en estos momentos? ¿Por qué no hay la suficiente infraestructura para parques de pelota? Sobre todo porque hoy en día estamos viendo equipos, estamos viendo franquicias que sí tienen la capacidad para llenar parques o meter por lo menos más de 15,000 aficionados en un encuentro. Fíjate, hay mucho que comentar al respecto. Tú hablabas ya de las características y capacidades, pero yo agregaría la modernidad que tiene el Estadio Victoria en comparación a este inmueble que tiene más de 70 años. Pero aquí yo también diría que hay otro factor importante, la antigüedad, la historia que encierra este estadio, el Romo Chávez, que difícilmente lo pueden modernizar por las características que tiene, que sí lo han estado modernizando, pero que de alguna manera ya se quedó chico y se quedó atrasado en funcionalidad y en comodidad. Pero se ha hablado también de que no hay tanta exigencia, no hay tanta demanda, no hay tanta asistencia del público aquí en la ciudad rielera, entonces difícilmente se puede pensar en un estadio más grande, pero quizás sí pensar en un estadio más funcional y más cómodo. El fútbol definitivamente mueve masas mucho más grandes y requiere de inmuebles mucho más, con más capacidad, pero yo resaltaría más que nada la funcionalidad y la comodidad, que creo que independientemente de que sean 1,000, 5,000, 10,000 u 80,000 aficionados, merecen esa comodidad y esa funcionalidad, mi estimado doctor. Tener un estadio grande efectivamente no te garantiza que tendrás las mejores comodidades, ¿no? Las mejores facilidades. Estoy de acuerdo en ese sentido, Morgan. Y bueno, me parece que el Romo Chávez ciertamente es un complejo muy pequeño, es un parque ciertamente modesto, pero que también ha sido acondicionado de manera apropiada. Hay muchos limitantes efectivamente
efectivamente tratándose de un parque antiguo, tratándose de un parque ya con muchos años en el béisbol, a mí me parece un terreno de juego de manera, está en condiciones impecables, pero sí habría que pensar en ese sentido. Por lo pronto, Morgan, yo creo que definitivamente hay mucho que aprender de disciplinas como el fútbol, donde se están haciendo las cosas a otro nivel, y creo que en el béisbol mexicano, pues no hay que quedarnos con la espinita, no hay que quedarnos con la inquietud, y hay que empezar a buscar efectivamente otras latitudes, ¿no? Pero definitivamente, Morgan, la plaza de Aguascalientes, tú lo dijiste, ha tenido problemas en los últimos meses, porque a pesar de que el equipo está en una excelente zona, pues la gente de repente no viene al parque como se espera. Y otro detalle, también en el béisbol de las grandes ligas, la tendencia no es estadios grandes, que por supuesto los hay, arriba de 40,000, 50,000 aficionados. La tendencia ha sido estadios un poco más chicos en capacidad, pero con una alta modernidad en servicios, en comodidad, en circulación y en seguridad también sobre todo. Entonces yo creo que todos estos factores se combinan. ¿Por qué tocamos ese tema en esta edición especial aquí en Aguascalientes? Porque precisamente es una de las pocas plazas, al igual que Puebla, que tienen el estadio de béisbol y el de fútbol enseguidita. En este caso es extraordinaria la cercanía, de hecho está atrás de mí el estadio de fútbol y como le decía el doctor, nada más es un pasillo el que divide los dos inmuebles. Pero podríamos hablar de la misma situación en Monterrey, Morgan, donde está el Estadio Monterrey y a un lado está el Estadio Universitario de los Tigres. O sea, realmente no es una justificación. Aquí hay otro factor también en el Romo Chávez y es un aspecto que se tiene que tener en cuenta. Los accesos. Me parece que los accesos de repente en cuanto a tráfico sí son un poquito limitados. La venta también de productos. Sí, no, definitivamente. Son muchos factores, pero desde luego se debe considerar todo esto. Bueno, y nosotros podemos estar platicando muy buen rato acerca de estas condiciones, pero yo creo que la opinión más importante es la de usted, y esta es la opinión de algunos aficionados aquí en Aguascalientes. El fútbol desgraciadamente no tiene tanto arraigo como el fútbol, entonces yo pienso que el Estadio Victoria tiene más infraestructura, más afición, no se le da tanta difusión al béisbol como al fútbol, pero nuestro estadio, bueno, tiene remodelación y pues creo que está de acuerdo a la Liga Mexicana, Aguascalientes, no tanto como el Victoria, pero sí estamos para dar pelea en este tipo de espectáculo. Es una gran diferencia. Yo, por ejemplo, apoyo al Necaxa, sinceramente, y pues aquí caben 5,000 personas y a 25,000. Y pues sinceramente, como lo acaba de comentar mi amigo, aquí predomina en México el fútbol mexicano, sinceramente, y pues hay que apoyar más al béisbol. Es un deporte bonito, con muchas estrategias, apenas me estoy involucrando, pero no, sinceramente, no, es maravilloso y pues y barrileros. Yo pienso que el Estadio Victoria tiene las instalaciones como es el equipo de primera división, un equipo profesional. Tuve la oportunidad de entrar hasta los vestidores de los jugadores y está a otro nivel. ¿Y este estadio, qué te parece, este estadio de béisbol? Yo pienso que le falta un poquito más a la estructura, puede ser en el recibimiento. Ahorita justo me asomé al dugout de los jugadores de visita y yo creo que falta un poquito más de preparación, pero a final de cuentas creo que el espacio está para darse una mejor estructura. Por supuesto, como sucede en estos casos, hay opiniones diferentes. Hay veces que el aficionado defiende su deporte y aunque esté ahí enfrente el otro negocio, pues no le gusta mucho esa situación. Pero a final de cuentas creo que lo importante es que se tengan espacios capacitados y que cumplan con los estándares mínimos, de ser posible con los mejores en beneficio del espectáculo, en este caso del béisbol y del aficionado también al rey de los deportes. Esto es lo que podemos opinar. Vamos a una pequeña pausa y continuamos porque hay otro tema más por discutir aquí en Béisbol Sin Fronteras. Pocos deportes encierran el misticismo, la historia, las situaciones legendarias como el rey de los deportes, como lo es el béisbol. En Estados Unidos se han preocupado por guardar esa historia, por darle un valor, tanto por las figuras, tanto como los artículos, vaya, hasta las tarjetitas famosas tienen un valor extraordinario y es peleada y es motivo de actividad para los coleccionistas. Pero en el béisbol mexicano es una situación diferente. Hay algo de historia, hay algo de récords, quizás no está tan aquilatado, tan valuado como debería de ser nuestra historia, y entonces viene la pregunta que es el tema de discusión. ¿Quiénes son los encargados, los responsables de guardar esta historia y de darle la verdadera dimensión y valor?
los periodistas deportivos, los cronistas como los llaman algunos, o los directivos del béisbol mexicano. ¿Cuál es tu opinión, doctor? Fíjate que definitivamente el número uno, los directivos del mismo béisbol, ¿no? Llámese Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, creo que son quienes deben ser precursores en este sentido, promotores de dicho espacio. Debe haber un trabajo muy exhausto en ese sentido, Morgan, pero también creo que nosotros como cronistas tenemos ese compromiso. Sin duda alguna es un compromiso ineludible que nosotros tenemos que tomar y lo tenemos que hacer todos los días, y creo que lo tenemos que hacer temporada tras temporada. Y por qué no irnos más allá. De repente estamos en una zona de confort donde decimos, no, pero es que yo ahí todavía no trabajaba o yo todavía no nacía, ¿no? No importa, la historia está ahí justamente, y si no hay mucha información, bueno, aquí es donde precisamente entra el reto del historiador, entra el reto del cronista, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad de investigar, de indagar acerca de tal fenómeno? Sobre todo, Morgan, cuando se gestan algunos aspectos, algunas leyendas, ¿no? Algunas cosas, anécdotas, donde de repente no sabemos si fue verdad o fue simplemente una anécdota como tal. Entonces ahí vale la pena investigar este tipo de situaciones. Fíjate, yo he visto esa historia muy de cerca. En primer lugar, no somos cronistas deportivos. En primer lugar, somos periodistas deportivos, y dentro del género periodístico está la crónica. Dentro del periodismo deportivo está la investigación, está la cuestión de reglamento y también está la historia. No todos nos dedicamos a la historia, es más, la mayoría le saca la vuelta a la cuestión de la historia por la complejidad y la veracidad que pueda tener en un momento determinado dicha información. Yo te lo puedo decir muy de cerca, me puedo considerar orgullosamente amigo y un admirador del trabajo de don Alfonso Araujo Bojorquez. Don Alfonso ha escrito varios libros de béisbol, Serie de Caribe, Liga Mexicana del Pacífico, un poco también de verano, pero sobre todo Pacífico y invierno, y no ha recibido ni el apoyo, ni el reconocimiento, ni tampoco se le ha dado el verdadero valor a don Alfonso como historiador del béisbol mexicano, de uno de los muy pocos que se especializa en la cuestión de la historia. Esto está hablando en términos del Pacífico y del béisbol caribeño. Y si me voy a lo que es la Liga Mexicana de Béisbol, se dio una coincidencia muy interesante y quizás única. Pedro Treto Cisneros, la gente lo recuerda sobre todo por la cantidad de años que estuvo al frente de la Liga Mexicana de Béisbol, pero Pedro Treto Cisneros era cronista. Entonces se combinaron ambas cosas para que él escribiera la enciclopedia del béisbol mexicano. Habrá quien critique los datos y que le faltó esto y que le sobró aquello, porque siempre sucede. Pero si no fuera por esa combinación interesante de don Pedro Treto Cisneros, quizá la enciclopedia no existiría. Yo creo que tiene que ser un trabajo de campo, de investigación, de recopilación de los periodistas deportivos especializados en historia, con el apoyo, gestión y también promoción de los directivos. Tienen que darse ambas cosas para que realmente se pueda lograr el objetivo, que es mantener y difundir, además promover la historia del béisbol mexicano, porque esa es la historia, es el verdadero valor que le da la dimensión que debe de ocupar el béisbol mexicano, cuando menos es mi opinión. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no, Morgan? Que se intenta regresar al béisbol mexicano a un plano estelar. Creo que se tienen muchos aspectos importantes, muchos elementos que podrían nuevamente acercarlo, y creo que se está viendo. El público está ahí, el público apoya cuando se le pone un producto interesante, y creo que en ese sentido, insisto, se tiene que regresar a la historia y sobre todo a la historia oficial, Morgan. Mejor dicho, yo diría a esos historiadores, como tú mencionabas, al señor Araujo, no a los oficiales, no a los que nos van a hablar de lo bueno, de lo bonito, de lo fácil, no, a los que nos van a hablar de los elementos realmente y los retos que se han presentado a lo largo de estos 91 años de historia, en el caso del béisbol mexicano, Liga Mexicana de Béisbol. Y otro detalle también, los directivos, las organizaciones deben de preocuparse por guardar su propia historia, por proyectar su propia historia, sea el primer lanzamiento de su historia o sean 50, 60 años de existencia, no importa. Por ejemplo, aquí en el Romo Chávez, la verdad, a mí me llama la atención, es un lugar modesto, sencillo, chico, pero que verdaderamente se respira historia del béisbol mexicano, específicamente de aquí, de Aguascalientes. Es algo que tienen que emular todos los equipos de béisbol. Hay equipos que lo hacen a través del Game Notes, que pocas organizaciones lo hacen con esa dimensión histórica, pero creo que ese esfuerzo también tiene que mantenerse, que el pelotero profesional moderno conozca la historia y quienes heredaron el béisbol mexicano
esa pelota que ahora trae el pelotero moderno, ese bat, ese reglamento, ese umpire, etcétera, etcétera. Esto es algo de vital importancia y qué curioso, tenemos esa arma extraordinaria para la investigación, para la información que es el Internet. Y resulta que no hay muchos datos de béisbol mexicano, no hay libros de crónica deportiva, no hay muchos libros de historia del béisbol mexicano. Entonces yo creo que mi propuesta sería hacer un comité precisamente para ese trabajo, para esa labor, tanto en cada conjunto como también en el circuito, y unir esfuerzos para que recopilar esa información, escarbar y lograr darle vida y mantenerla a través de los tiempos para los aficionados nuevos, para los peloteros nuevos, para los umpires nuevos y sobre todo, si usted lo quiere ver desde el punto de vista mercadológico, que sea un atractivo más para las empresas, para las marcas, para invertir en la historia del béisbol mexicano y esa historia que se escribe día con día, lanzamiento con lanzamiento. No hay duda, Morgan, hay una valor muy importante. Realmente es muy rico en cuanto a historia, pero hay que difundirla, hay que darla a conocer, porque de nada sirve. Hay miles, no cientos, miles de héroes anónimos, hablando deportivamente o hablando beisbolísticamente, si usted quiere, pero hay que enseñárselos a la gente, hay que presentarlos y hay que ponerlos ahí para que la gente pueda entender, creo que un poquito más acerca de la esencia de este precioso deporte que es el rey precisamente. Bueno, dicen por ahí en las ciencias sociales hay una máxima que dice más o menos así, que todo pueblo que no conoce su historia corre el peligro de repetirla. Yo diría que también es aplicable en el béisbol en cuanto a las cosas no muy deseables, pero por otra parte es darle más vida a nuestro béisbol a través de la historia, a través de sus héroes, a través de esos hombres que hicieron grande el rey de los deportes a nivel República Mexicana e incluso también a nivel internacional. Nos vamos, ya nos está regañando Guillermo Zulbarán, que es el productor aquí de Aguascalientes, el doctor Jorge López, y un servidor le decimos gracias y hasta la próxima.